Hola, bienvenidos a esta charla en la silla bastante particular, en la que hoy por decisión de medio y como para mandar un mensaje de la necesidad de estar en nuestras casas, decidimos hacer un esfuerzo grande para entender cómo grabar esto virtualmente. Hoy lo estamos haciendo a través de una plataforma y cada quien de las invitadas de hoy está en su casa, pero de todas formas creemos que es una charla que será muy provechosa. Hoy vamos a hablar de los retos del sistema de salud con todo este tema del coronavirus. Me acompaña Tatiana Andia, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, ha escrito mucho de estos temas, escribió una columna recientemente en Razón Pública que recomiendo, está muy interesante, pero ha estudiado mucho el tema. Muchas gracias por atender esta llamada, Tatiana. No, muchas gracias a ustedes y me gusta ser parte de la innovación Sí, del ahí vamos medio. aprendiendo entre Exacto. todos. Y también me acompaña Diana Rocío Bernal, ella es codirectora de la especialización en Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario, también ha escrito en La Silla Llena, al igual que Tatiana, sobre este y otros temas que tienen que ver con bioética sobre todo, y las invitamos para tratar de entender los retos, ya lo decía, del sistema de salud. Un primer reto que a mí me llama mucho la atención, y lo digo por todos estos mensajes cruzados que ha habido en las últimas horas, dentro de los cientos de mensajes que ha habido en las últimas horas, Tatiana, es el tema de la coordinación. Y la coordinación, pues, a todo nivel, no solamente entre departamentos, entre gobiernos, sino la coordinación, ya lo escribió usted en su columna, entre las EPS, las IPS, los proveedores. ¿Cómo ve usted esto como primer gran reto macro? Pues creo que es uno de los retos más importantes y creo que es un reto que siempre hemos tenido en el sistema de salud colombiano porque optamos por ese sistema que es, digamos, de financiación pública, pero prestación y aseguramiento privado, lo que ha hecho que haya una multiplicidad de actores que participan del sistema. Entonces, siempre hemos tenido retos de coordinación. Esta no es la primera vez que enfrentamos retos de coordinación. Lo que pasa es que yo sí creo que el coronavirus requiere una respuesta muy ágil, que no, que digamos que hace ver un poco más dramáticas nuestros retos de coordinación históricos. Entonces, hay varios retos de coordinación que creo que son cruciales, por ejemplo, la circulación de los recursos financieros, pero también cosas tan básicas como la provisión de una autorización del asegurador para que el prestador pueda llevar a cabo o prestar el servicio, etcétera, que digamos siempre son un reto y las personas que han navegado el sistema de salud saben que es siempre un reto encontrar o tramitar la autorización para poder que la ambulancia llegue, y etcétera, etcétera. Eso en un contexto de emergencia como este que estamos viviendo, pues puede ser aún más caótico y puede tener implicaciones Mm. más graves, digamos. Una pregunta ahí para que esto no se quede como tan teórico, como tan, Ajá, sí, es un reto coordinar. sí. ¿En qué se traduce? ¿Uno en qué podría ver esto en una crisis de esta, donde uno pueda llegar a entender el reto? Por ejemplo, se me ocurre cosas como de abastecimiento o de Sí, aislamiento. ¿Cómo sería esto sí. en la práctica? Sí, yo creo que tiene, pensemos comprar, por ejemplo, insumos, ¿cierto? Entonces, cómo funciona normalmente es que los insumos los compra, hay como dos formas de comprarlos, unos a través del hospital mismo que compra sus insumos o el proveedor, perdón, el prestador, o en otras ocasiones es la aseguradora que negocia con un operador logístico, con un, por ejemplo, laboratorio farmacéutico para medicamentos, y luego distribuye a sus prestadores, ¿no? Entonces, todo eso es, digamos, operaciones que ocurren generalmente con un año de anterioridad y están como programadas en el tiempo, pero aquí se requiere que todas esas negociaciones y todas esas compras y la garantía y la financiación, por ejemplo, para hacer una compra de emergencia y todo eso esté disponible. Mm. Y ahí es donde nuestro sistema puede enfrentar retos, entre otros, porque digamos, la disponibilidad, por ejemplo, de un excedente financiero es mucho más plausible en un hospital grande de alta complejidad en Bogotá, Medellín o Cali, digamos, mucho más difícil en un hospital público de un municipio pequeño. Entonces, digamos que, y bueno, y lo mismo el abastecimiento, o sea, una cosa es la disponibilidad de insumos en un hospital de provincia pequeño, a la disponibilidad de excedentes para abastecer un hospital grande. Entonces, digamos que
es como las transacciones de siempre se ven muy, muy complejizadas en unas circunstancias, además en donde hay muchísima incertidumbre. Entonces, ¿cuánto comprar? ¿Cuánto comprar hoy? ¿No? No, Sí, no, es sin saber difícil esto hacer esos hasta cuándo va a cálculos. durar. Exacto, exactamente. Sí, ahí Diana Rocía me parece un tema muy interesante tratar de entender esto dentro de una confianza del sistema, y lo digo a todo nivel, o sea, ya lo decía Tatiana, es un sistema que siempre ha estado en rojo, es un sistema que, digamos, se enfrenta por ahora una ley de punto final, una ley que busca saldar, digamos, todas las deudas y buscaría por lo menos que el gobierno les dijera, bueno, van a recibir un pago por lo menos por todo lo que tiene que ver con coronavirus, donde hay muchísimos profesionales de la salud que tienen, que les deben muchos de sus salarios. Y esa legitimidad me parece muy interesante entenderla dentro de todo un sistema, también político, ese comillas rifirrafi que uno ve que sí hay simulacro, que no hay simulacro, demuestra o es el síntoma, para usar un término de la época, de un sistema que está basado en la desconfianza, ¿no? Mm. Fíjate que sí, y esto tiene una incidencia en algo muy puntual que influye en el ejercicio de derechos. Y es que la información tampoco está siendo coordinada entre las instituciones. Hasta hace 2 días, uno de los grandes problemas que tenían los prestadores de servicios era la contradicción entre la infografía que tenía el Instituto Nacional de Salud versus la infografía o la información que tenía el ministerio y cómo ellos la aterrizaban a la hora de prestar el servicio. Entonces, tenían dos documentos, dos directrices, que en algo tan sencillo como, digo tan sencillo porque es un tema de que si el uno emite el protocolo, el otro lo tiene que graficar de la manera que tiene que ser. Entonces, había un tema de a quiénes le aplicamos y a quiénes no le aplicamos el test. Entonces, digamos, y eso generó tremenda información errónea que sin una directriz clara tanto a las EPS como a las IPS en relación con cuál iba a ser el protocolo de atención que efectivamente se iba a aplicar. Y hoy esa falta de información articulada hace que encontremos no solamente infografías, sino documentos de las EPS que no corresponden con la información que efectivamente está en el protocolo. Y esto termina en lo que, incidiendo en lo que ustedes están mencionando en relación con los servicios. Entonces, las personas están acudiendo al servicio por una información que además, por un lado, la información ya falsa que circula, todas estas fake news, pero además porque están interpretando a su acomodo una información que es oficialmente emitida. Entonces, digamos que esta falta de coordinación es un problema. Y por supuesto, ahora la otra descoordinación que tenemos entre la directriz nacional y la directriz departamental, que si bien es cierto, pues somos un Estado unitario, de acuerdo a la normativa colombiana, en alguna manera alcaldes y gobernadores parecen tener cierta autonomía y ciertas responsabilidades cuando se trata de problemas de salud pública. Entonces, digamos que esa descoordinación aterriza al ciudadano también. Que eso se traduce al final del día, y así está construido nuestro sistema, en saber de quién es competencia hacer qué, ¿no, Tatiana? Sí, totalmente. O sea, creo que esto ha demostrado que hay unas competencias que se cruzan, o que también, yo también creo que el otro reto es qué hacer cuando tal vez teniendo clarísimo de quién tiene la competencia, por ejemplo, una respuesta como a una crisis epidemiológica como la que estemos teniendo en este momento, es claro que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud es el ente rector a nivel nacional. También debería ser claro que las decisiones centralizadas para todo el sistema de salud se deberían tomar a nivel nacional, y el Ministerio de Salud debería ser el que implementa o da esos mensajes, ¿no? Importantes. Pero, ¿qué pasa si se demora? ¿Cierto? ¿Qué pasa si las decisiones toman tiempo y tú eres un alcalde que tiene que enfrentar la situación en el terreno? ¿Puedes o no entonces tomar una decisión como que se adelante un poco a los hechos? Creo que, digamos, pues la competencia puede estar clara, pero digamos, la realidad como que nos rebasa también a ratos. Sí, no sé, Diana Rocío, si quiere agregar algo en ese tema de las competencias o vamos avanzando poco a poco. No, solamente decir que adicional a esto, pues el ciudadano también termina confundido en quién tiene la competencia de qué y a quién le
exigen, y No, digamos, entre total. comillas, exige también, Sí. pues, el acceso al servicio, que en este caso es al test, pero también, pues, a los tratamientos eventualmente. Entonces, los esfuerzos allí se caen. Total. Sí, quiero pasar entonces a un tema más hospitalario, si se quiere. Usted en su artículo, Tatiana, hablaba de que hay 12 departamentos en Colombia que no tienen UCI o camas disponibles en UCI. Digamos, no hay posibilidad. Camas públicas, o sea, puede haber camas en el sector privado, o sea, en hospitales y centros de salud privados, pero públicas no hay ninguna, exacto. Ya, Ujú. bueno, igual son 12, uno de cada tres departamentos más o menos, mal Sí, contados, sí, no tiene esto. Hoy en día sí. Colombia, la última vez que revisé, seguramente ya subió, tiene 108 casos, todavía estamos en una etapa de contención. Quisiera Ujú. tratar de entender cuáles son los retos tanto de esa etapa que ustedes, los expertos en este tema, llaman de Mm, contención y que implica mitigación, porque lo que entiendo es que estamos teniendo una especie de mezcla que es como una sí, buena práctica que se ha total. estudiado, digamos, rápidamente en lo que ha sucedido en el mundo y Mm, cuáles son los retos, digamos, hospitalarios en ese sentido. Ya lo hablamos, como de recursos en términos de máscaras, pero también en términos de aislar a los pacientes en unidades de cuidado intensivo o cuidado intermedio ujú, que no se mezclen con gente que tiene, por decir cualquier cosa, un problema pulmonar, mm. etcétera, etcétera. Sí, pues yo creo que entonces, primero como sobre la mitigación, la contención y la mitigación, en efecto estamos combinando las dos fórmulas, ¿no? Entonces la contención consiste en rastrear todos los contactos posibles que tiene alguien cuyo caso dio positivo, ¿cierto? Y pues ahí una de las cosas que ha sido muy difícil con este virus es que como está latente, sin sintomatología por tanto tiempo, pues hace muy difícil el rastreo, o pues el rastreo es muy extenso, ¿no? Porque cuánta gente contactó a esa persona, incluso cuando todavía no tenía síntomas, pero probablemente ya era positivo, ¿no? Entonces Claro. esa es la contención. Luego está la mitigación, que es aislar a la persona, tan pronto uno sepa que tiene el virus y o es sospechoso de tenerlo, o sea, tiene síntomas que se parecen, así no sean, aún le hayan podido hacer la prueba, aislarlo por completo para evitar cualquier otro contagio hacia adelante. Esas como las medidas de mitigación, digamos, directas de las personas que pueden estar contagiadas, pero luego también lo que estamos haciendo ahora de distanciamiento social y lo que vamos a hacer en el próximo fin de semana de un eh, toque de Simulacro queda obligatorio. y toque de queda en la práctica, un simulacro de toque de queda, es parte de ese ejercicio de mitigación de reducir al máximo las probabilidades del contagio. Mm. Ahora bien, pues 100 casos, y ya se ha visto eso en los otros países que nos preceden, 100 casos ya no denota que probablemente hay muchos más, ¿cierto? Mm. Porque una de las grandes retos de esta epidemia es que por cada caso que detectamos hay muchos que no estamos detectando. Sí. Entonces, ya tenemos muchos más casos y eso ya nos lleva a un escenario en el que probablemente se van a agravar algunos de esos 100 casos o de los que no hemos detectado todavía. Y es ahí donde hay una probabilidad alta, o sea, yo considero que es alta porque en realidad se estima más o menos que el 20% de los casos podrían complicarse y si se complican, pues ya es ahí donde el sistema de salud podría estar enfrentando retos grandes de servir a esa población. Del total, 20% se agravan y del total, 5% se agravan mucho, Mm. necesitando UCI, ¿cierto? Necesitando una unidad de cuidados intensivos con un ventilador, generalmente porque todas las complicaciones son pulmonares y son Pulmonares. neumonías súper complejas, y en efecto tienen que estar aislados para no contagiar a nadie más y todo el personal médico tiene que estar muy protegido para no contagiarse, porque además el personal médico y de enfermería es totalmente valioso Ya le pregunto por ese punto, pero yo Ujú. quería, Diana Rocío, preguntarle lo mismo. O sea, ¿usted qué retos ve en términos hospitalarios? ¿Cómo estamos nosotros en Colombia preparados para ello? ¿Cuáles serían los peores escenarios a los que podríamos estar enfrentados y cuáles definitivamente no? ¿Qué no estamos haciendo ya a varios días de haber encontrado el primer caso y qué deberíamos estar haciendo ya? Adelante. Yo creo que hay varios elementos que me gustaría como, tocar desde el ámbito de la bioética y que tienen que ver con esos retos que tenemos. Uno es el de la justificación de las medidas, digamos que tienen que ver eso con la contención y con la mitigación, o también como el aislamiento y la cuarentena
dependiendo como las circunstancias, y en términos, digamos, en términos tanto bioéticos como desde el enfoque de derechos humanos, en términos de la necesidad, la proporcionalidad, pero sobre todo la justificación y actualización a partir de la evidencia científica. Digamos que en estos días, por ejemplo, Suma Kukunua, que es doctora en epidemiología, ella explicaba un poco muy bien eso, y es como, en algún momento no va a funcionar ya la contención, ya no el aislamiento, entonces hay que empezar ahí a replantear, digamos, la medida y a ir a actualizar. Entonces, digamos que eso es importante por, digamos, poder identificar en qué momento no va a funcionar y entonces qué medidas hay que ir tomando para que no se desborde. Sí, Lo veía, por otro, ejemplo, y ya pensando en el caso más extremo, como en Italia la gente mayor de cierta edad no ni siquiera calificaba para UCI, es una decisión muy dura, pero parte, digamos, de eso que usted plantea de bioética, solamente la gente entre los, pues digamos, mayor de edad 18 a los 45 era prioridad uno, lo cual pues plantea muchos claro, retos éticos que no estoy muy seguro que este sistema se haya preguntado. claro, fíjate, eso es lo que nosotros llamamos, digamos, en el argot más común, lo que llamamos como el dilema de la última cama. Ya. Entonces es ante estos servicios que se van a encontrar tan congestionados, ¿a quién le presto, en circunstancias como estas, por supuesto, a quién le presto yo el servicio prioritario? Y ahí los sistemas y el prestador también, por supuesto, el profesional de la salud, tiene que poner a prueba usualmente dos principios en particular, que es temporalidad versus también pronóstico del paciente. Entonces, Ya. no necesariamente será el que llegue primero o el que tenga el mejor pronóstico, sino saber combinar. Digamos que no necesariamente el mejor pronóstico está ligado a la edad del paciente, sino puede ser el paciente joven que si tiene el peor pronóstico, pues digamos también ya no vale la pena esfuerzos terapéuticos de pronto innecesarios en tanto que no lo pueda dar el sistema, que fue lo que pasó en Italia. Pero eso también tiene que ver con la forma en que comunicamos la información, ¿no? Entonces, fíjense, con Italia pasó un poco de eso. Quizás parte de esto tenga que ver con esas decisiones bioéticas de último momento, pero el punto más trágico es cómo se comunica al mundo, las decisiones, cómo se toman. Tatiana, ahí hay un punto que usted tocaba y le pedía que esperara un momento porque creo que es fundamental y es el personal de la salud, los profesionales Ujú. de la salud en todo sentido. ¿Cómo debería prepararse el país ya para eso? Oía, por ejemplo, en países europeos que tienen esto mucho más avanzado, como por ejemplo médicos ortopedistas o que no tienen que ver necesariamente con esta crisis, no están yendo al hospital por si acaso los necesitan, pero además para descongestionar sus especializaciones, sus especialidades, perdón, de los hospitales. Es un momento en el que Colombia ya debería estar diciendo no más cirugías que no sean necesarias, ir empezando a descongestionar. ¿Qué deberían hacer? Por ejemplo, ¿qué hacer con los residentes o qué hacer con los estudiantes de medicina, que son población que está con altísimos niveles pues de posibilidades de contagio y que al final pueden no ser tan útiles en este momento, tal vez en un futuro sí? ¿Qué hacer con eso? Sí, pues yo creo que esa es una pregunta muy difícil de responder, porque, bueno, en parte yo creo que este virus en general nos pone en unos retos en donde cuándo es el buen momento para hacer cualquier cosa. Eso creo que es la pregunta, cualquier medida de todas las que hemos tomado, creo que la gran pregunta es cuándo es bueno hacer esto, Porque ¿no? no es Y ya, la no es respuesta no es ya, hagan todo no, ya, exacto, todo probablemente. ya probablemente no es, pero tampoco es claro cuál es el mejor momento o si existe tal cosa como un mejor momento, ¿no? Ya. Entonces, creo que lo que sí, digamos, está como comprobado en otros países también es que uno de los grandes retos para los profesionales de la salud es el agotamiento físico en los momentos de crisis extremo, porque es agotamiento por todo lo que hay que hacer, pero más emocional del drama, digamos, ¿no? Entonces, una de las medidas que yo pienso que es, digamos, que se puede tomar con antelación es un plan de cómo serían los turnos, ¿no? De Mm. tal forma que haya ¿Qué buenas como prácticas ha rotación. arrastrado usted? Pues esa, por ejemplo, no la dice expresamente en ninguna parte, Mm. pero porque además en los casos más dramáticos como Italia ya no hay turno que valga, ya, digamos, las descripciones son todas
que cualquiera que tenga alguna formación, por favor, ayude, ¿cierto? Y una de las cosas que describen los médicos en estos países, en España también ya, es que incluso gente que hace rato no hacía atención primaria, esos especialistas, súper especialistas, que ya están en su tema muy específico, pues han tenido que volver a hacer práctica de la más básica porque eso es lo que en este momento se necesita, ¿no? Entonces, bueno, previendo eso, uno podría pensar en que al menos para los primeros momentos haya como estos ejércitos. Por ejemplo, los residentes son es un gran insumo del que uno se puede, digamos, abastecer en un momento de gran necesidad, entonces tenerlos como quien tiene las reservas del ejército, Valdría listas la pena ahí. tenerlos Exacto, guardados por tenerlos ahora. guardados por ahora y listos para salir en el momento en el que la cosa comience a flaquear, ¿no? Entonces creo Mm. que es también mucho de esto y creo que nosotros hemos sido, de hecho, buenos en eso, en mi opinión, es ser creativo. O sea, yo pienso, por ejemplo, este simulacro de cuarentena, es una forma creativa, es como no, nadie ha hecho simulacros, nadie le había puesto ese nombre, Sí, porque ¿no? sí, de Pues simulacro más bien poco, pero exacto, sí. sí, pero bueno, es como Pero una, sí es interesante pensarse cuál sería ese escenario, porque la verdad es que acá, pues muy pocos hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas por alguna amenaza afuera. Desafortunadamente total, por la guerra algunas personas sí, pero en las grandes ciudades, en Bogotá por lo menos no, y eso nos ¿no? pone a prueba y tratar de entender qué necesitamos y qué no. Diana Pues Lucía, yo ahí le quería preguntar un tema sobre los tests, porque hay un gran debate, uno oye países como Alemania, Corea, que tienen grandes recursos, unos sistemas de salud súper fuertes, que le hacen test a todo el mundo. Colombia, y lo sé por casos que he oído de personas que tienen sospechas de gripa, de fiebres, no está haciendo estos test a las personas que no hayan estado en contacto con personas que sean positivos, digámoslo, o que hayan estado en algunos de estos países donde hayan, pues digamos, los países que conocemos, China, Corea, España, Italia. Italia. Eh, esto que implica como reto ético, pero también como reto pues, del sistema de política pública. Fíjate que ahí pasan dos cosas, que ese fue como el protocolo inicial era, digamos, por sospecha. Y con la modificación que se hizo en las últimas horas al protocolo, que ya no solamente es por esa sospecha de contacto, pues van a pasar, va a pasar lo que tiene que pasar y es que, por supuesto, van a haber más casos confirmados, ¿no? Porque lo decía Tatiana hace un momento, ya probablemente tenemos circulando con 108 casos confirmados, ya seguro los epidemiólogos han ya hecho pronósticos de muchos más casos que estén en este momento circulando. Entonces, esto desde el punto de vista del acceso al servicio, creo que va a traer unas complicaciones, pero sobre todo un reto para nosotros como ciudadanos muy importantes, y es algo que finalmente no hemos aprendido en las últimas 20 años, no estoy tan segura que lo vayamos a aprender en las 12 horas que vienen, y es el de saber cuándo acceder al test o el generar al servicio de salud, ¿no? Porque entonces, claro, cuando aparezca el dato de que llevamos 200 casos confirmados, pues vamos a tener al niño enfermo, vamos a tener a la persona que tiene algún otro tipo de patología y vamos a querer inmediatamente aplicar un test para descartar, ¿no? Entonces, esto va a empezar a congestionar más los servicios y además agotar los recursos del test que tampoco son infinitos. Entonces, creo que nos queda todavía por aprender, sobre todo en términos de autocuidado y digámoslo así, autocontención de acceso al sistema, ¿no? Porque nosotros no sabemos cuidar este tipo de episodios en casa tampoco. Incluso si tiene la sospecha, ya han dado miles de recomendaciones, puede quedarse en casa todavía bajo ciertas consideraciones en particular y pues no lo estamos haciendo. Entonces creo que ahí hay un tema Adelante, sí. de aplicar el principio para quienes le vamos a hacer el test posteriormente de estas nuevas indicaciones. Adelante, Tatiana. Sí, yo quería decir algo porque en realidad a mí de las cosas que parece que son y que investigamos en algún punto con colegas que hacíamos un proyecto sobre cultura de la seguridad social en salud, de las culturas que están bien arraigadas en el colombiano frente al sistema de salud, es que la única forma de resolver el problema es ir a urgencias, ¿cierto? O sea, la idea de la cita prioritaria, hemos hecho todos esos avances como de facilitar el acceso para que la gente no congestione las urgencias, pero digamos, tenemos una idea de que si no vamos a urgencias,
no nos van a atender, ¿cierto? Que el call center no sirve, que la única forma, porque como en realidad ya hoy en día los sistemas de salud, el sistema de salud está congestionado, porque es Sí. una cobertura muy amplia y etcétera, entonces tenemos que ver esta idea de que lo que hay que hacer es ir a urgencias, y esa cultura puede ser muy peligrosa en un contexto de una epidemia como la que estamos viviendo, porque imagínense la gente yendo a urgencias, ahí sí se contagia a toda la gente que está en urgencias, o sea, es todo lo Creo que el contrario, hay que quedarse en SARS la casa. tuvo eso, Ese ¿no? Como que problema, fue de claro, esos lugares donde se dio. Y exacto, además parte de una cosa que es entender que el único tratamiento médico posible se da en un hospital y no pensar que exactamente. hay atención domiciliaria o aislamiento en las personas que no tienen altos riesgos, que es una medida totalmente válida. Yo para cerrar esta charla quisiera hablar del tema regional, porque si bien uno ve todavía una concentración en las grandes ciudades por temas de aeropuertos, por todo lo que sabemos, veo una gráfica, por ejemplo, que me sorprendió muchísimo en Twitter, la publicó Alejandro Fejed, un experto también de la red de la innovación que trabaja datos, y es como apenas se conoció esta medida, todo el mundo se fue a las regiones, a sus fincas, a sus casas, a donde sus familiares, que fue una cosa que sucedió también en Lombardía, región, digamos, donde empezó todo el problema en Italia con el COVID, y esto pues se expandió. ¿Cómo Total. ven este tema regional, Diana Rocío? Fíjate que eso tiene un problema y eso ya lo han, digamos, de los que han escrito en las últimas semanas, el caso de Lombardía, dicen, esto pasó en Lombardía y el encerramiento que hubo fue lo que terminó generando mayor propagación y una mayor crisis también al interior de la región. Entonces, a mí de esto me preocupan dos cosas. Entiendo, por supuesto, las medidas que quieren tomar en las regiones, digamos, de aislamiento frente a la necesidad de no de evitar que ingrese el contagio, pero también demuestra de alguna manera la incapacidad regional que tenemos en cuanto a las medidas de prevención y de mitigación y de contención. Entonces, como somos incapaces de resolverlo con cultura ciudadana, con el mismo sistema de salud, entonces es preferible que cerremos la puerta y que aquí no entre. Entonces, digamos que ese mensaje me parece un poco preocupante desde ese punto de vista. Y lo otro, en términos de, pues, del principio de justicia y de equidad con las regiones, en términos de el acceso que, o más bien los recursos que se le están dando a las regiones para que puedan solventar esto, eso que tú estás describiendo de lo que pasa, digamos, en los hospitales, en las dosis acá, miremoslo en las proporciones que merece en cada una de las regiones, cómo se complica en términos del personal de salud, del cuidado que debemos tener con ese personal de salud que está en las regiones. Eso me parece supremamente complejo. Tatiana. Sí. Pues yo creo que, digamos, yo soy un poco ambivalente con ese tema. También, por ejemplo, con toda el boom que hubo de reclamo de que cerremos el aeropuerto y cerremos el aeropuerto. Porque, pues claro, uno dice, evidentemente, para evitar que toda la gente se vaya a las regiones, lo que hay que hacer es, y como propuso, por ejemplo, el gobernador de Boyacá, cerrar en las fronteras del Del departamento para departamento. no dejar entrar a Sí. nadie, ¿cierto? Para que no se riegue. Y uno dice, bueno, eso es como, listo, pues eso es radical, pero entiendo el racional. Y luego uno piensa en esta idea de la gente volviendo a casa. O sea, también me parece que hay Sí, como, San Pedro. Va a sí, ser o peor que el sea, puente de San Pedro. es peor que el puente de San Pedro, pero tiene sentido cuando uno está frente a una amenaza querer estar con los suyos, o sea, querer, Claro. si me va a tocar encerrarme y estar en cuarentena, quiero hacer eso en casa, ¿no? Entonces yo Mm. les pongo ejemplos de estudiantes de doctorado que en este momento están haciendo sus pasantías en otras partes del mundo, yo soy la responsable de lograr que vuelvan, ¿no? Porque ¿qué tal en aislados, en esta incertidumbre, con toda esta ansiedad, en un país que no conocen, en el que fueron además a estudiar y ya no están pudiendo estudiar, ¿cierto? Por eso les digo que desde el punto de vista epidemiológico entiendo las medidas digamos, de evitar la migración innecesaria, etcétera, pero luego hay una migración necesaria, que yo creo Ya. que uno tendría la sensación de que hay que preservar con todas las medidas digamos, de controlar posible contagio, o sea, como con prevención y aislamiento y que esa gente no se contacte y que llegue y haga cuarentena, etcétera, pero prohibir la migración me parece difícil. Mm. Para Fíjate que concluir, Diana, no quisiera hacer sé. Adelante. sí, quería agregar algo y es que, por ejemplo, el caso de departamentos como Boyacá, que no tienen casos reportados,
cuando deciden cerrar el departamento, no estaba todavía la búsqueda activa de casos. Entonces, ¿qué va a pasar o qué iría a pasar cerrado el departamento y ya con casos circulando y hasta ahora empezando a detectar? Eso me parece también complejísimo, ¿no? Porque entonces quienes se fueron de la capital, digamos, a Boyacá para custodiarse y esto, y se encuentran positivos, pues van a querer venir a Bogotá por esta percepción de que en el nivel central vamos a tener mejor servicio. Entonces, son elementos sociales que no se han tomado en cuenta. Total. Sí, creo que eso da para otro programa entero sobre cómo esto nos va a cambiar el comportamiento, sin duda alguna. Me gustaría que concluyéramos para dejar un mensaje final, Diana Rocío, 3 puntos que usted cree que son clave y después Tatiana. Yo creería que, uno, en este caso hay que pensarnos aplicación de principios bioéticos desde el punto de vista de salud pública, que por supuesto no serán los principios clásicos de la bioética, sino en términos de prevención, de precaución y de equidad especialmente. Y dos, que es algo que también se está pidiendo con clamor, es en el campo de la investigación, que cómo vamos a contribuir como país a la investigación en COVID-19. Creo que ese es un llamado que se hace en términos de recursos también para investigación en este escenario. Las universidades pues ahí tienen una apuesta grandísima en ese punto. Y finalmente, la ética del autocuidado, creo que eso deja presente que está más vigente que nunca de cuáles son esas prácticas éticas de autocuidado que tenemos como ciudadanos. Tatiana. Sí, yo quisiera que cada uno es para un nuevo programa. Entonces, sí, una es sobre la desigualdad. Yo creo que hemos como rascado más o menos ese tema, y es que evidentemente los efectos del coronavirus van a tener van a tener impacto desigual en la población, y las desigualdades entre que se van a profundizar, pero van a ser claves para entender los impactos deseados de las intervenciones de salud pública y los no deseados también, ¿cierto? Entonces creo que desigualdad es algo que tenemos que pensar mucho mejor, y no solo socioeconómica, sino de género, muchas otras, ¿no? De raza, etc. Luego, un segundo tema que me parece clave es que, digamos, y lo hemos estado discutiendo mucho con colegas epidemiólogos y etcétera, es que todas las cifras que tenemos tienen un sesgo de selección, ¿no? Que plantea todo un tema de cifras, además, de información, que es otro programa. No hablamos de eso, pero bueno. Otro programa sobre cifras, todas las cifras que circulan y la forma en la que eso nos habla, y tiene como unos sesgos particulares en este caso, de los casos que ya son, digamos, que ya tienen síntomas, por ejemplo, entonces todo se sesga hacia ese lado. Y la tercera es como yo creo que desde el punto de vista social también, la tensión entre lo individual y lo colectivo es otro tema para otro programa, que es, digamos, cómo esto nos pone de repente, las epidemias en general, como en los temas de las vacunas, nos cambian el chip, porque realmente así nosotros individualmente hagamos todo perfecto. Sí. Y alguien de nuestra comunidad no lo hace bien, no estamos haciendo nada. Entonces, de repente, ya no me sirve el foco de yo estoy bien, yo estoy haciendo todo bien y yo me protejo a mí y no sé qué, no sirve. Que creo que eso da para otro programa también. Total. Y es pensarnos como las libertades individuales versus un interés común. Exactamente. Pues Tatiana, Diana Rocío, muchas gracias por aceptar hacer este programa por esta vía. Creo que también innovamos un poquito en tiempos difíciles y aportamos nuestro granito de arena. Y les doy las gracias. Sin antes, quisiera recomendar, por favor, que lean a Tatiana y a Diana en La Silla Llena. El programa de hoy fue gracias también a la Konrad Adenauer, que accedió a que lo hiciéramos de esta manera. Les agradecemos cantidades. Y bueno, nos vemos la otra semana con más temas y más invitados. Hasta la próxima. Bueno, adiós. Hasta la próxima. Gracias.